A la vista de la poca importancia que se le da a la técnica de carrera en muchos deportes, parece como si esta fuera patrimonio exclusivo del atletismo. Sin embargo, no son pocos los deportes en los que la velocidad de carrera, al menos en alguna de sus diferentes manifestaciones, puede ser un factor fundamental del rendimiento. Así, aprovechar gracias a una buena técnica su capacidad de correr rápido podría permitir a un futbolista llegar a un balón un instante antes que su contrario, generando una ocasión de gol si es atacante o desbaratándola si es defensor. Un jugador de tenis con una buena capacidad de aceleración podrá llegar en mejor disposición para golpear una bola y a muchas dejadas de sus contrarios, y así podríamos seguir mucho tiempo enumerando deportes en los que la velocidad de desplazamiento puede puntualmente llegar a ser un factor decisivo. Obviamente, cada deporte tiene sus particularidades específicas respecto del tipo de carrera que en él se realiza, y estas deben ser muy tenidas en cuenta en el entrenamiento. Si por el momento nos limitamos a hablar de desplazamientos frontales y lineales tal y como se dan en el atletismo, debemos analizar si en un deporte concreto solo se dan situaciones en las que importe la capacidad de aceleración, como es propio de los deportes que se desarrollan en canchas pequeñas, como por ejemplo el tenis o el baloncesto, o también se pueden dar situaciones de carrera a velocidad máxima, lo que solo puede ocurrir eventualmente en deportes practicados en grandes canchas como el rugby, el fútbol o el fútbol americano. Otro factor a tener en cuenta es la distancia máxima que se puede recorrer de forma lineal. Por ejemplo, un tenista no tendrá desplazamientos a máxima intensidad de más de 12 o 15 metros, por lo que, a diferencia de un velocista, no será necesario realizar trabajo de aceleración más allá de esta distancia. Sin embargo, un futbolista o un jugador de rugby podrán tener que acelerar hasta llegar a su velocidad máxima con y sin balón. Y por eso ambas cosas deberán ser entrenadas. El tipo de superficie sobre la que se actúa y eventualmente su estado también es algo a tener muy en cuenta a la hora de correr. No es lo mismo tratar de acelerar sobre un césped seco que sobre un campo embarrado. En ambos casos, la técnica es muy distinta, ya que en un campo que esté muy blando, una aceleración basada en impulsos amplios y máximos, similar a la de un velocista, producirá sin lugar a dudas el resbalón del jugador. En estos casos, deberá optarse por una técnica más basada en la frecuencia de zancada que en su amplitud. Pero ambas técnicas deberán ser enseñadas a los jugadores con el fin de optimizar su juego en cualquier situación. Y también hay que aprender a correr a máxima velocidad tanto en campo duro como en campo blando. En este último caso, el nivel de compactación articular durante el apoyo será mucho menor en todos, pero los jugadores que consigan aproximar su gesto de carrera al ciclo anterior serán mucho más eficaces que los demás, ya que, además de aprovechar mejor su capacidad de velocidad, sufrirán muchos menos resbalones en sus impulsos. Y aún encontramos otras ventajas de realizar un ciclo anterior o un gesto lo más próximo a él que sea posible en deportes como el rugby o el fútbol americano, y es que el hecho de correr menos por detrás dificulta notablemente los placajes de los contrarios. Pero en este tipo de deportes no solo hay desplazamientos lineales y frontales, sino todo tipo de desplazamientos que será necesario entrenar técnicamente de forma específica con el fin de optimizar el aprovechamiento de las capacidades del deportista. Para ello, deberemos analizar profundamente cada uno de estos desplazamientos y entrenarlos en la medida correcta, ya sea de forma aislada o combinándolos con otros tipos de desplazamientos, tal y como ocurra en la realidad de cada deporte. Por todo lo visto en el presente capítulo, queda muy clara la necesidad de desarrollar la técnica de carrera específica de cada deporte. Lamentablemente, no es frecuente que esto se haga correctamente, ya sea por desconocimiento técnico o por falta de conciencia de la necesidad de ello. Lo evidente es que invertir tiempo en desarrollar de forma metódica las diferentes técnicas de carrera de jugadores jóvenes tiene un coste muy bajo si lo comparamos con el rendimiento que eso puede aportar a medio plazo. Los formadores de base de estos deportes deberían pensar en ello, porque el aprendizaje de todos estos pequeños detalles técnicos puede ser determinante del éxito deportivo.